para que se lleve a cabo ¿Hoy los mismo? amparos hoy mismo. Okay, Igual, si me lo permiten, mis compañeros, queremos hacer una invitación al expresidente Calderón para que sea nuestro representante sindical. Por favor, exigimos la presencia del expresidente O sea, Felipe lo quieren Calderón como para que él nos abogado. represente Es como que no es líder político, sindical. No es político. Nosotros lo sabemos que no es política. Permítanme, nosotros sabemos que no se trata de algo político, no se trata de nada político. Simplemente que como ellos han hablado de que nosotros somos corruptos, queremos que una persona que ha estado siempre del lado de la Policía Federal venga a decir que si somos corruptos o no somos corruptos. Nosotros no pedimos eso. No, hermano. Yo por eso dije una invitación. Aquí está el movimiento civil que nos están apoyando. Hola, ¿qué tal? Te invito a que te suscribas a nuestro canal La Política en el Mundo y le des en la campanita para que te lleguen inmediatamente las notificaciones. Es sabido por la gran mayoría de mexicanos y también en otros países del planeta que una policía, un cuerpo policíaco, está compuesto también, como en muchas otras áreas de la sociedad, en otras actividades, por personas que son elementos buenos y personas que son elementos malos. En el caso de la Policía Federal de México, pues se ha conocido que sí hay desde luego policías comprometidos con la ciudadanía y que están en esa visión de cumplir su tarea de preservar la seguridad de los habitantes, pero también es cierto que hay elementos que han utilizado la placa, el uniforme, no solo para llevar a cabo actos de corrupción, sino que se confabulan o forman parte o incluso llegan hasta dirigir bandas del crimen organizado, bandas muy bien organizadas que son protegidas obviamente desde cargos, posiciones, liderazgos dentro de la Policía Federal. Lo que está ocurriendo en este caso de la llamada rebelión o las manifestaciones de policías federales que se han incluso atrevido a bloquear carreteras federales y llevan a cabo hasta toma de edificios de sus jefes policíacos. Y bueno, ¿qué es lo que está pasando? Se informa por parte de Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, que hay mano negra y ya el propio secretario de Seguridad Pública y Atención Ciudadana, Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, dice que quien está detrás de todo esto es el expresidente de México, el panista Felipe Calderón Hinojosa, justamente el expresidente que le declaró la guerra al narco y donde se dio una cifra de verdad angustiante de muertes en México producto de esta guerra entre cárteles del narcotráfico. López Obrador fijó una postura en el sentido de que le ocupa más resolver asuntos como inseguridad, violencia y homicidios que las protestas de elementos de la Policía Federal, pues insistió en que no hay razón para estas. En su tradicional conferencia de prensa matutina, pues fue el tema principal en donde reporteros cuestionaron sobre este asunto y ahí el mandatario mexicano dijo que los principales dirigentes de las manifestaciones iniciadas ya desde hace 2 días no trabajan en la Policía Federal. Entonces, ¿qué está sucediendo? Si no trabajan en la Policía Federal, según el propio Andrés Manuel López Obrador, ¿cómo es que están dirigiendo a los policías federales? Dice que pertenecen a organizaciones de otro tipo. Ya posteriormente, el secretario de Seguridad Pública, Alfonso Durazo, pues se referiría a que hay incluso dirigentes que han sido acusados de secuestros. Estos dirigentes que están encabezando pues la protesta de los policías federales. Además advirtió López Obrador que pues va a continuar adelante con pues este proyecto que tiene de su Guardia Nacional. López, a pesar de estas manifestaciones, detalló que ya dio instrucciones para que se lleve a cabo una indagatoria a fondo sobre actos de corrupción y mal manejo al interior de la corporación policíaca. Consideró que estas protestas son una prueba más de que la Policía Federal estaba echada a perder. Además insistió pues en que hay mano negra detrás de las protestas y llama mucho la atención lo que López Obrador está pues exponiendo de manera pública, que antes no ocurría en sexenios anteriores, desde
¿Qué será? Pues si hacemos la remembranza desde Carlos Salinas, pasando por Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto, que tuvieran pues ahora sí que esta manera tan clara, tan transparente de poner los asuntos en la mesa, los asuntos de interés público sobre la mesa y sobre la opinión pública. El López Obrador ordenó indagar el manejo de la Policía Federal, pues aseguró que hay denuncias de corrupción en la corporación y dio como dato que hay una denuncia por un equipo que se compró en 2,000 millones de pesos y su valor real era de 600 millones de pesos. Reiteró pues obviamente que esto es un indicio de que en las protestas de los policías federales hay otro tipo de intereses y por esa razón dice que cuando habla de mano negra es porque ya hay intereses de índole, puede ser sí político, pero también de gente que está viendo amenazado su modus vivendi, la forma en cómo venían operando, protegidos obviamente desde ese mismo uniforme de autoridades de la Policía Federal y que ahora pues están de manera muy clara evidenciando que su interés es seguir en esa dinámica en la que venían trabajando. Por lo mientras, el López Obrador dijo que él será respetuoso obviamente de las manifestaciones. Más adelante te tengo de manera muy puntual el video de lo que López Obrador expresó el día de hoy sobre estas manifestaciones. Los policías federales siguieron bloqueando, por ejemplo, la carretera México-Pachuca y volvieron a insistir en su negación a formar parte de la Guardia Nacional. Y llama mucho la atención que ahí los mismos policías federales pidieron que el expresidente Felipe Calderón Hinojosa se convierta en su líder sindical. Así lo dijeron, quieren que sea su líder sindical. Al inicio de este video te mostré lo que estaban solicitando obviamente los policías inconformes, pidiéndole a Felipe Calderón que sea pues prácticamente su representante, su defensor de estos derechos que los policías dicen son agraviados. También llama mucho la atención lo que Alfonso Durazo dio a conocer, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana. Dijo que el expresidente Felipe Calderón, lo dijo muy claro, está detrás de las movilizaciones de policías federales, quienes repudian, como hemos venido informando, su incorporación a la Guardia Nacional. En conferencia de prensa desde la capital del país, en la Ciudad de México, el funcionario federal señaló pues lo mismo que López Obrador, que no existen razones para que los policías se inconformen por el cambio, pues en todo momento se les reconocerán sus derechos laborales y ganarán el mismo salario en la nueva corporación. Además señaló que detrás de las protestas que este miércoles paralizaron pues varios puntos de la capital nuevamente y también el día de hoy jueves, y dejó muy evidente que fue el principal responsable detrás de todo esto el expresidente Calderón Hinojosa, dijo uno de los más sonoros opositores al actual régimen y quien en estos momentos busca formar un partido político. Lo dijo de manera textual de la siguiente manera: no es casual que hace unos momentos uno de los propios representantes de los inconformes de la Policía Federal solicitara que Felipe Calderón fuera nada menos que su representante sindical. Y bueno, también dijo este funcionario López Obradorista que es evidente que algunos líderes visibles de este movimiento no son integrantes de la institución, son personas ligadas a los grupos de interés que han usufructuado contratos millonarios en la compra de gasolina no utilizada y en la compra de tecnología, entre otros muchos asuntos. Entonces, cuando se refirió de nueva cuenta a las demandas de los trabajadores, insistió en que no habrá absolutamente ningún despido para elementos de la Policía Federal ante su inminente desaparición, proceso que quedará concluido en los próximos 18 meses. Y bueno, como muchos policías quizá federales ya se habían adaptado a esa forma de vida, ¿usted qué opina? ¿Qué estará obviamente detrás de todo esto? De este movimiento, de estas protestas,
¿Cuántos intereses no están de fondo? No, quizá pues no solamente hablemos del plano político, que quieran desprestigiar al gobierno de Andrés Manuel López Obrador, justamente un día después de llevar a cabo esa gran concentración masiva que tuvo en el Zócalo capitalino con motivo de su primer año de triunfo como presidente de la República, y en donde pues volvió a abarrotar la plaza que ningún expresidente de México había hecho, y justo horas después revienta este conflicto como para pues restarle ahora sí que posicionamiento al propio López Obrador. Pero más allá de eso, pues también los intereses de índole económico, estas redes de complicidad que también alcanzaban los tentáculos del crimen organizado, de la delincuencia organizada, hasta jefes, mandos medios quizá, y hay que ser muy puntuales, de algunos elementos de la Policía Federal. Hay que reconocer que hay gente muy valiosa en la Policía Federal, gente muy comprometida con su tarea, con su objetivo, y que ha entendido el propósito de ser policía. Así que el propio funcionario federal, Alfonso Durazo, dijo que luego matizó pues sus dichos, fue muy prudente en este encuentro con la prensa para dejar en claro pues que el gobierno de López Obrador en ningún momento va a recurrir a la represión aún en contra de los policías federales. Dijo que esto es importante, que él matizara obviamente su postura, afirmando que su movimiento pues no busca tener tintes políticos, pero agrega simplemente que como ellos han hablado de que nosotros somos corruptos, queremos que una persona que ha estado siempre del lado de la Policía Federal venga. ¿Quién dijo esto? Pues lo dijo obviamente uno de los líderes sindicales, que fue en respuesta a lo que Alfonso Durazo estaba expresando. Entonces esto pues continúa este pleito que están generando los elementos de la Policía Federal. Y finalmente Alfonso Durazo, en respuesta pues también a todo lo que han externado los policías federales, dio a conocer que uno de ellos, de nombre Ignacio Benavente Torres, presidente de una organización en Tijuana y quien estuvo preso por secuestro, es uno de los líderes de los policías federales. Así que dice que detrás de las protestas hay obviamente personas ligadas a grupos de interés. Esto fue lo que López Obrador dijo sobre este tema el día hoy jueves, en su conferencia de prensa matutina. Un movimiento que no tiene razón de ser, no tiene fundamento, no es una causa justa, porque no hay despidos, porque no se están quitando salarios, prestaciones, continúa la misma situación que prevalecía, el ingreso a la Guardia Nacional es voluntario, estamos creando algo nuevo, la Guardia Nacional, entonces tenemos que ser muy cuidadosos. Ayer decían que no querían que le hicieran exámenes, que les hicieran exámenes. ¿Sí? Entonces, ¿cómo va a ser la cosa? ¿Va a entrar cualquiera a la Guardia Nacional? Llamó a la gente a resistir las molestias, tal y como lo hicieron con el tema del huachicol. Que, como siempre, nos apoyen para que se pueda resistir y no caer en chantajes, como lo del huachicol, nos ayudó a la gente. Y este es otro asunto, bueno, esto no tiene ningún fundamento, nada, absolutamente. Y ya ordené que se haga una investigación a fondo y sobre todo que se den a conocer las denuncias presentadas
de corrupción y se investigue más sobre el manejo de la Policía Federal. Con respecto a los constantes cuestionamientos del crecimiento económico del país, aprovechó para cargar en contra de los columnistas que escriben al respecto y dijo que recibían sueldos estratosféricos. Y un experto, ¿no?, analista, gran escritor, 500, periodista famoso, hasta 1 millón, así como lo están escuchando. Hagan la cuenta y se los dejo de tarea. ¿Para cuántos periodistas alcanza 1 millón? ¿100? Pues toda la plantilla. Toda la plantilla. Unidad comprometidos de sostener con hechos la confianza en la legalidad con eficiencia. Doblegaremos a la delincuencia. Somos auxilio de nuestros hermanos, con seguridad de nuestras manos. México, contigo México, a cada paso, en cada reto que debemos enfrentar. México, contigo México, para luchar por la justicia con lealtad y honestidad. México, contigo México, para entregarte día a día un país con libertad. Policía Federal, oficiales de carrera al servicio de la paz. Policía Federal, institución de gran honor, de valor y voluntad. Policía Federal, la nación es nuestra fuerza, juntos no nos vencerán, porque tengo el privilegio de servir a nuestro pueblo y de ser Policía Federal por México hasta el final. ¡Policía Federal! Proteger y servir a la comunidad. ¡Proteger y servir a la comunidad! Policía Federal. ¡Estamos unidos todos en esta lucha! Parte de la protesta pacífica que realiza la policía.